Muy buenas tardes, tengan a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, soy director de Educación Financiera del Grupo Financiero Actinver y es para mí un enorme gusto darles la más cordial bienvenida a su Encuentros Conocimiento, un espacio que hemos dedicado semana a semana para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Y como todas las semanas, tenemos invitados, expertos que vienen a compartirnos sus conocimientos, los cuales, no dudo, son de mucha utilidad a la hora de tomar esas decisiones en beneficio de nuestro patrimonio. Antes de empezar, quiero invitarlos a que consulten nuestra página de actinver.com, donde van a encontrar mucha información de los próximos encuentros. También les recuerdo que estamos dando cursos de educación financiera todos los martes a las 7 de la noche para que aprovechen y se inscriban. Ahí los pueden consultar en actinver.com, en el apartado de educación financiera, ahí encuentran todo el calendario. También les recuerdo que estamos en época del reto Actinver, para que se metan, aprovechen todas las ponencias, aprovechen todas las oportunidades de educación. El reto viene siendo una experiencia de educación única. Aprovechenlo, aprendan cómo manejar su dinero, cómo invertir mejor su dinero. Finalmente, no se les olvide también seguirnos en nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Como todos los lunes, pues aquí estamos en Encuentros Conocimiento. Y el día de hoy, particularmente, nos acompaña Vanessa Villarreal. Ella es profesora de Contabilidad y Finanzas de programas de educación continua en el TEC. Es licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas, de ahí mismo al TEC, de Monterrey, y cursó también la maestría en Finanzas ahí en el EGADE. Actualmente ella es mentora y asesora en áreas de finanzas y contabilidad. También es consultora independiente con experiencia en asesoría de negocios para planes de factibilidad financiera, de nuevas creaciones y de escalamiento de negocio, así como análisis financiero, evidentemente por sus fundamentales, ¿no? De contabilidad y finanzas. Es una muy buena analista. Actualmente ella también está participando en publicaciones. Tiene el libro de prácticas educativas innovadoras en contaduría pública y finanzas, publicado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en el 2018. Ella ha escrito artículos publicados en el Financiero y obviamente también en la misma revista del instituto. También es expositora de universidades, en diferentes universidades nos ha acompañado, ha estado también en las Naciones Unidas como académica. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vanessa Villarreal nos acompaña el día de hoy con un tema extraordinario. A ver, ¿cuál es la misión global de las finanzas personales? En el programa hemos hablado de muchísimos temas, pero no nos olvidemos que las finanzas personales son el punto de partida de nuestro bienestar financiero y de nuestro patrimonio. Vanessa, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Cuéntanos de este tema. ¿Qué nos puedes platicar de esta misión global? Mira, Luis, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y este tema en particular lo considero que es de muchísima relevancia porque todos hablamos un idioma universal que es el dinero, y el saber administrarlo, saber transaccionarlo y saber cómo es nuestra disciplina y las diferentes dimensiones que tiene, nos permiten que podamos lograr muchos de los sueños, anhelos que tenemos. Entonces es bien importante que todos tengamos como un espacio de razonamiento y de introspección de cómo es nuestra relación con los números. Por un lado, podemos hablar de mucho conocimiento financiero, pero si no sabemos por qué nos portamos con el dinero, cómo nos portamos, el conocimiento pues no se pone en acción. Entonces, para mí creo que como financiera es una misión importante el sensibilizar a los estudiantes en el campo académico, ¿sí? Y
público inversionista potencial de las grandes oportunidades que hay cuando uno se da el tiempo de tratar este tema. No, pues excelente. Me parece definitivamente un punto que tenemos que recalcar y recalcar y recalcar. Y me encanta el tema. Muchísimas gracias. Adelante, te cedo el micrófono. Muy amable, gracias. Okay. Compartimos la pantalla. ¿Estamos en orden? Muy bien. Entonces, empezamos con la visión global de las finanzas personales y yo soy Vanessa Villarreal. Quiero iniciar esta exposición mencionando que cuando hablamos de dinero, no solamente estamos hablando de los números, de la parte cuantitativa. Cuando hablamos de dinero, hablamos de nuestra relación con nosotros mismos, con los hábitos que tenemos, con las percepciones que forman nuestra propia identidad. Entonces, el dinero es únicamente la vía o el conducto para algo que hay con mayor profundidad. Ahora, el punto de partida o la parte medular con la que a mí me gusta iniciar los temas de las finanzas personales es que tengamos un claro mapa monetario, es decir, que hagamos conscientes nuestras pautas de conducta. Y por pautas de conducta entendemos cuáles son los modelos vivenciales familiares en los que nacimos, en la crianza que tuvimos, cuáles eran los valores importantes que teníamos. Porque esto está muy directo, su relación con lo que es nuestra historia. Es decir, ¿qué generación somos? Sabemos que se habla de los baby boomers, de las generaciones X, de las generaciones Y, de los millennials, etcétera. Pero el tener la claridad de cuál es nuestro punto de partida nos explica el por qué muchas veces hablamos diferentes idiomas del dinero, ¿sí? Importa también mucho la ubicación geográfica en la que estamos, cómo fueron las economías, si tuvimos una crianza o si buscamos un trabajo o si esperamos una jubilación en épocas inflacionarias o que haya mucha estabilidad, cómo se comportan los mercados y si nos ha tocado vivir la crisis, en qué etapa de nuestra vida enfrentamos esas crisis. ¿Por qué? Porque toda esta historia le dan una amalgama la condición emocional, que es el sentimiento que nos provoca hablar del dinero. Entonces, es importante tener esto en cuenta para que eventualmente podamos conectar los puntos y hagamos ese mapa monetario donde nosotros podamos visualizar el horizonte y meta hacia el que nos queremos dirigir. Hay un libro que ahorita está muy en boga, de Morgan Housel, que habla precisamente de la psicología de las finanzas. Y en un apartado del libro él menciona que tu experiencia personal con el dinero afecta en un nivel muy pequeño a lo que pasa en el mundo, pero tu experiencia personal con el dinero afecta cerca del 80% de cómo piensas que el mundo funciona. Aquí presento unas gráficas, no quiero entrar en conceptos muy técnicos, sino una visión general del comportamiento del promedio de las empresas que cotizan en bolsa o los índices de México y de Estados Unidos. Entonces, aquí vemos información a partir lo puse a cerca de 20 años en el caso de México. Es muy diferente una persona que desde su infancia observó, es decir, alguien que haya nacido cerca del 2000, que haya vivido una economía creciente, a una persona que se graduó cerca del 2008 y empezó a buscar trabajos y sucedió esta crisis que sucedió en el 2008, y a una persona que está enfrentando una crisis del tema del coronavirus, ¿verdad? De la forma en la que impactó y cómo se fueron haciendo las correcciones. Lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, estos gráficos nos expresan de cierta forma cómo ha sido el desempeño de las economías. Y a veces decimos, ¿por qué esta persona piensa de esta manera respecto a los números, diferente a mí,
y lo que tenemos que tomar en cuenta es que quizá los mismos eventos los vivimos en diferentes etapas de nuestras vidas y eso nos lleva a tener esas diferencias o esa falta de comprensión del comportamiento. Una persona que vivió en épocas de muchísima inflación, pues el ahorro lo va a ver diferente como alguien que le tocaron etapas de expansión. Entonces, esta parte es la que quiero dejar claro del mapa, que es importante saber si lo que pienso de la economía, del manejo de mis recursos, de la manera en la que manejo mi dinero, tiene mucho que ver o poco que ver con cómo crecí, cómo fui educado y qué me tocó vivir. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir romper paradigmas, cosas que viví que ya no quiero repetir o cosas que viví que quiero mejorar e incrementar. Ahora, podemos por un lado ver personas que piensan que el dinero sale volando y gente que piensa que el dinero nace en un árbol, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos una introspección, lo que mencionaba hace unos momentos, que una cosa es el comportamiento financiero y otra muy diferente el conocimiento financiero. Y es importante que tengamos esos elementos claros en nuestro mapa mental. Tenemos por aquí un reporte que sacó Morningstar que habla de la capacidad que tenemos de retener la información. Si yo tengo un dato el día 1, para el día 2, y entre el día 2 y día 3, yo nada más recuerdo el 25% si es únicamente como información. Pero la forma en la que yo recuerdo mejor o hago más consciente la información que me es útil para mis decisiones futuras, estas parten en función de la conciencia que tenemos y la conceptualización clara del futuro que queremos tener para tener un impacto en nuestras decisiones financieras consistente con información valiosa. Les comparto por aquí una caricatura que me gusta mucho, la de Alicia en el País de las Maravillas, que platica aquí con el gatito sonriente. Y esta escena me gusta mucho porque a veces todos queremos ser como Alicia y queremos que alguien venga a decirnos qué hacer, y hablar de finanzas personales es hablar de decisiones personales. Entonces aquí les comento un poquito el diálogo. Le dice Alicia dice, solo quiero saber qué camino debo tomar. El gato le responde, eso depende de a dónde quieres tú ir. Alicia responde, eso no importa si tú me dices, es decir, yo deposito en otra persona mis decisiones. Entonces el gato le responde con bastante sabiduría, entonces no importa el camino que escojas. Es decir, si tú no sabes a dónde te diriges, el camino es lo de menos. Entonces aquí lo que debemos de hacer es personalizar, adueñarnos y responsabilizarnos de nuestras decisiones. Si yo me quiero ver en cierta circunstancia, en un punto del tiempo, yo debo de hacerme responsable de las decisiones y sí asesorarme con especialistas que me ayuden a llegar hacia donde me dirijo, pero la decisión al final del día la debo de hacer yo. Tengo por aquí una forma tradicional que creo que todos conocemos e identificamos, que a lo mejor ese fue nuestro primer acercamiento con el dinero en nuestra infancia, que así era nuestra relación con el dinero, nuestro cumpleaños, el Día del Niño o en Navidad, nuestros padres pues nos regalaban un cochinito, ¿verdad? ¿Y cuál era la lógica tradicional con la que todos vivíamos? Yo recibía el cochinito, me iban dando mi domingo, mi cumpleaños, etcétera, y yo iba poniendo el dinero en ese cochinito. ¿Qué sucedía? Cuando yo lo llenaba o cuando ya estaba pesadito, yo lo ahorraba, lo rompía y me iba corriendo a la juguetería o me iba corriendo a la dulcería. Entonces, generalmente tengo aquí un billete de 100 pesos. Nosotros crecimos pensando que yo agarraba mi billete y lo metía en el cochinito para lograr un objetivo particular, ¿verdad? Que era el de romper el cochinito. Pero si yo estoy partiendo de que estoy ahorrando para romperlo e ir a conseguir algo, yo no puedo ver que existen diferentes capas en mis decisiones financieras. Es decir,
Si yo no establezco en dónde me veo en el futuro, las empresas lo manejan mucho en pues, lo que conocemos como las administración estratégica, donde se establecen misiones, visiones, etcétera. Eso mismo aplica para nosotros. Entonces, si yo no tengo establecido dónde me veo en 5 años, voy a estar como Alicia. Tú dime qué hago, por dónde me voy y por dónde me voy no me permite construir. Para yo construir, yo necesito establecer un punto dentro de el largo plazo, que regularmente se le conoce como a 5 años, y luego decisiones tácticas en el mediano plazo y las decisiones de continuidad operativa que damos en nuestra vida, es decir, cuando yo digo gasto, no gasto, invierto, no invierto, hago tal cosa, no hago tal cosa, deben de estar ligadas a un plan maestro de lo que yo quiero conseguir en el largo plazo. Entonces, si este camino de tener yo visualizado en dónde me veo en 5 años no lo tengo claro, pues el comportamiento condicionado que tenemos junto y rompo y gasto, pues no me va a permitir que yo cumpla esos objetivos, sino que si alcanza en el futuro, pues cruzo changuitos y digo, ojalá y suceda, y no debe de ser así. ¿Cómo debe ser nuestra relación con el dinero? Debemos de tener claro que sí, está bien que haya un cochinito, pero el cochinito no debe de tener un solo espacio para poner nuestro dinero. Es decir, que cada vez que yo tenga un recurso, yo puedo ir trozando en cuatro lugares diferentes mis recursos. No todo va a una sola entrada. Entonces, el cochinito que estamos viendo por aquí, si lo llevamos ya en términos financieros, yo tengo 4 alternativas. Cada vez que yo tengo dinero, yo tengo 4 alternativas. Entonces, yo no nada más voy a buscar un solo camino, sino yo tengo que ser inteligente en cuánto pongo en cada uno de estos elementos. El primero que conocemos es el gasto, ¿sí? Que tiene que ver con los recursos que voy a utilizar para hacer compras inteligentes. Es muy conocido que ahora se habla mucho de que hagamos presupuestos. Digo, los financieros, toda la vida hemos hecho presupuestos y es algo común. Para las finanzas personales, si estás en una disciplina diferente a la que estoy yo de finanzas, bueno, existe un instrumento que es hacer un presupuesto donde tú llevas un registro quincenal, mensual, de cuánto dinero crees que va a entrar y cuáles son las salidas que vas a tener. Y hacer decisiones inteligentes de comparar precios. ¿Por qué? Porque cuando yo gasto, la cantidad de dinero que tengo disminuye. Y si yo gasto por encima de los ingresos que recibo, entonces me falta. Y si me falta y necesito dar continuidad, pues el camino que conocemos es lo que les marco en rojo, que son los préstamos. Y los préstamos nos causan intereses. Entonces es importante que sepamos que está este elemento, dependiendo de nuestra etapa de vida, identificamos la proporción que debemos de hacer, pero la forma más inteligente es nunca gastar por encima del ingreso que yo recibo. Otro camino es el ahorro, del que hablábamos en la primera alcancía, que es donde yo establezco metas en el corto plazo que me generan intereses que están relacionados con la tasa libre de riesgo, es decir, algo que quieres conseguir en el corto plazo, es decir, parte de tu plan de menos de un año. Y tenemos el tema de las inversiones que tienen que ver en dónde me veo en el futuro, que es en las metas de largo plazo, y yo estoy ahí buscando obtener beneficios a través de rentas, de intereses, de dividendos o de cambios en precio de los activos que yo esté adquiriendo. Y hay un cuarto elemento que muchas veces no se habla de él, que tiene que ver con donar o compartir parte de los recursos. Y lo traigo a colación porque sí considero importante que si tú tienes miedo de no tener dinero, tú lo que vas a hacer es retenerlo, ¿sí? Pero si tú te crees capaz de generar recursos, de que haya crecimiento y tú compartes parte de lo que tú generas, esto te va a sensibilizar a ser agradecido, compasivo e intencional. ¿En qué? En el tipo de decisiones que yo tomo. Entonces, estos 4 elementos yo los debo de tomar en cuenta a la hora que decido en dónde pongo mi dinero. Ahora,
Tengo por aquí la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2018. Y dice aquí que en México el 67% de las fuentes de ingreso de las familias censadas tienen sus ingresos a partir del trabajo. El 15% por transferencias, temas de alquileres, viviendas. Pero vemos aquí que el 67% está relacionado directamente con el trabajo. Esto lo traigo a presentar como que es una persona en México, la mayor probabilidad de dónde va a obtener sus ingresos es a través de tener un trabajo. Entonces, por este lado estoy graficando los recursos y en la parte inferior la etapa de vida. Una persona que trabaja regularmente empieza a generar ingresos cuando se gradúa o cuando empieza con su edad productiva, ¿sí? Y tiene un crecimiento en sus ingresos y después hay una estabilidad de los ingresos, empieza el prerretiro y el retiro. Entonces, más o menos una persona con un trabajo asalariado, así es como funcionan sus ingresos. Ahora, ¿qué pasa con los gastos en las diferentes etapas de la vida? En la etapa 1, cuando somos niños, tenemos financiamiento familiar, es decir, nos mantienen, empezamos a salir un poco caros, entramos a la universidad o hacemos nuestros estudios y empiezan ya a disminuir. Después, en la etapa en la que no tenemos dependientes económicos, es probable que nuestros ingresos sean superiores a nuestros desembolsos o nuestras necesidades. En la etapa 3, cuando tenemos dependientes económicos, es posible que sean superiores los gastos a los ingresos. En la etapa 4, que es cuando ya si tuviste dependientes económicos, empiezan a ellos ya ser responsables de sus finanzas, aquí es donde se empieza a ver nuevamente el superávit de los ingresos. Y finalmente, ya en la etapa de retiro, se hace el gasto de los recursos. Entonces, como decía, es muy diferente en el momento en el que yo viví las diferentes etapas de la economía y es diferente la forma en la que yo tomo decisiones y hago maniobras con mis recursos dependiendo de la etapa de vida en la que estoy. Ahora, ¿qué nos dice el reporte de estabilidad financiera de Banxico del 2019? Nos dice que los hogares están endeudados con el 60% de la vivienda, o sea, del total de la deuda de una familia en México, el 60% es a razón de su vivienda y el 39.4% por consumos, ¿verdad? A diferentes instituciones financieras. Entonces, aquí estamos hablando que las familias tienen deudas, lo que había marcado en rojo cuando mencionaba de las 4 alternativas. Y por el otro lado, en el reporte ahora del mes de junio, de hace un mes que salió, estamos viendo aquí que la cartera vigente de consumo de la banca, me voy a enfocar exclusivamente al consumo, que viene siendo los créditos que tienen que ver con cubrir las necesidades, pues estamos observando que hay una disminución del 2020 al 2021 en temas de tarjetas de crédito, créditos personales, nómina y automotriz, que está relacionado o se explica pues por la parte de las precauciones, ¿verdad? Que se están teniendo por los temas de incertidumbre. Entonces, hay endeudamiento, pero estamos viendo que se está presentando una disminución. En este mismo reporte, en junio del 2021, nos están presentando cómo son las estructuras de los pagos en las tarjetas de crédito. Entonces, aquí yo estoy observando, son desembolsos bimestrales y está expresado en miles de millones de pesos. Entonces, en México, ¿sí? Se pagan alrededor de 400,000 millones de pesos a las tarjetas de crédito, donde lo que tenemos marcado en la parte inferior son pagos menores al mínimo o menores para no generar intereses, y la parte superior, lo que está en azul, es los que sí cubren, los que se les consideran como los totaleros. Entonces, si yo observo esta información, me doy cuenta que las decisiones del gasto deben de tener un mayor control en general. Esto me permite que yo como persona individual, estas son informaciones globales, que yo como persona individual haga una reflexión y diga, ¿dónde estoy yo
parado en medio de esta estadística. ¿Por qué? Porque si en caso de que estás en la etapa del endeudamiento, hay un programa que, en mi opinión, es muy bueno para resolver los temas de deudas, lo voy a mencionar de manera muy general, que es la lógica de Dave Ramsey, ¿sí? Que él habla de que se paguen las deudas con el método de bola de nieve, porque tiene que ver más con tema de comportamiento y de disciplina que con tema de conocimiento. Entonces, esta es una información general que les presento, que hay caminos para resolver las problemáticas de endeudamiento. Ahora, conociendo estos elementos, ¿cuál es la forma de tener ingresos y gastos inteligentes? Volvemos a graficar los recursos con respecto a las diferentes etapas de la vida. Tenemos los ingresos, pero debemos de ser inteligentes de que los gastos siempre estén por debajo del volumen de los ingresos. Entonces, tenemos el financiamiento familiar. Debemos de, en las etapas 2, buscar que haya ahorro, me refiero a que haya mayor entradas que salidas. Y finalmente, pues la etapa de jubilación esté por encima. Pero aquí estoy agregando un elemento adicional, que son las inversiones. Es decir, yo tengo que buscar cómo diversificar mis ingresos. Es importante manejar los gastos de manera ordenada, controlada, pero es importante también que mi flujo incremente. Entonces yo debo de expandir las posibilidades y las opciones de dónde van a entrar los ingresos en mi economía familiar y personal. Todas las personas que trabajan en el mercado formal tienen acceso a lo que es la Afore, ¿sí? Donde aquí, como datos técnicos, el 6.5% del salario de una persona forman parte del ahorro para su retiro, y la integración de ese 6.5 implica un esfuerzo personal del trabajador únicamente del 1.125%. El resto está vinculado al patrón y vinculado al gobierno. Es decir, este método de ahorro para el retiro es eficiente en su mecanismo, pero si yo pongo una proporción muy pequeña de mi recurso, es muy difícil que yo pueda obtener saldos importantes para cuando los requiera en mi vejez. El sistema de pensiones en México inició de esta forma, donde se iban creando portafolios de inversión a través de las CIEFORES en diferentes instrumentos financieros, deudas, rentas variables, instrumentos y demás. Y en la actualidad se manejan a través de estos conceptos que son las CIEFORES generacionales, pero no podemos perder de vista que estamos ahorrando nada más un 6.5% de los recursos. Entonces, tengo por aquí la última información presentada por la CONSAR de los rendimientos de quise presentarles los límites inferior y superior, ¿sí? Es decir, la gente muy joven, el portafolio donde se invierte ese ahorro está dando rendimientos del 5-4%, mientras que las personas que ya están cerca de los 60 años tienen que ser más conservadores, y ahí estamos hablando de rendimientos inferiores, ¿verdad? Del 3-2%. En la encuesta de inclusión financiera del 2018, estamos viendo que a nivel nacional únicamente el 40% de la población cuenta con una Afore. Los hombres cerca de un 50%, las mujeres cerca de un 31%. Entonces, tenemos que buscar alternativas, tenemos que ser responsables. No le podemos decir al gatito sonriente, resuélveme el problema. Tenemos que buscar cómo mejorar nuestras condiciones. Y para esto, yo considero que las inversiones es uno de los elementos más importantes, y entre más anticipada tengamos la información, más eficientes van a ser las decisiones que tomamos, la curva de aprendizaje, ¿sí? Y el beneficio en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es importante conocer? ¿En qué instrumentos puedo invertir? Y siempre preguntarme cómo funciona, qué requisitos tiene, cuáles son sus cargas fiscales, en qué invierte. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una idea clara de qué tipo de rendimiento es el que me va a ofrecer. ¿Son fijos? ¿Son variables? Me interesa saber históricamente cómo ha sido ese rendimiento, es decir, por cada peso que yo pongo, cuánto es lo que yo obtengo de beneficio, y en el horizonte de tiempo, a cuánto se refiere. Por el otro lado, tenemos que tomar en cuenta también el riesgo, es decir, qué es lo que yo podría perder
y bajo qué circunstancias podría yo perder ese recurso, dependiendo del instrumento al que tengo acceso. Es decir, parte de la educación financiera que debemos tener. Empezamos en la parte de menos riesgo, los CETES y depósitos bancarios, que generalmente se usan para el ahorro, pero existen los bonos, existen los fondos de inversión, existen las fibras, existen los inmuebles, divisas, inversión en ETFs, en acciones, en derivados, en capital privado, en capital de riesgo. Es decir, hay una amplia gama de opciones en las que podemos hacer inversiones. Ahora, ¿cómo podemos invertir? Hay mucho temor acerca del tema de las inversiones, porque se oyen que sube y baja mucho, pero es importante saber que hay un ciclo económico en el que siempre estamos, donde vemos que hay recuperaciones y luego puede haber contracciones y luego pueden haber recesiones y luego vuelve a haber una recuperación, una expansión, una recuperación y eventualmente una contracción. Así funciona el ciclo económico y siempre vamos a estar trabajando con temas de expansión y contracción, expansión y contracción. Entonces yo, conociendo que hay un ciclo económico que afecta a diferentes industrias, pues yo considero que yo puedo invertir a través de comprar un instrumento y retenerlo en el largo plazo. O yo digo, no, entre que unos ganan y otros pierden, yo quiero lo del medio, quiero el promedio. O yo puedo decir, no, yo quiero hacer operaciones particulares y buscando beneficios específicos, que es lo que conocemos como el trading. Es decir, hay una amplia gama de opciones en las que podemos invertir y hacer diferentes estrategias de inversión. Dice Warren Buffett que el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Entonces, lo que tenemos de aliado a nuestro favor es tener el conocimiento de qué estamos haciendo. Podemos hacer inversiones en entidades que sean conservadoras y estables y que me den de manera consistente recursos. Puedo hacer inversiones de crecimiento en alternativas que hay de expansión, ¿sí? O puedo hacer inversiones de valor donde busco subastas u oportunidades donde pueda yo tener ventajas competitivas específicas. Existen grandes referentes en las inversiones, como Warren Buffett. Si estos temas te causan inquietud, te abren tu duda de saber qué más hay por ahí, puedes observar qué ha sido Warren Buffett con sus inversiones, que es el inversionista pues de cabecera de las decisiones, de cómo él ha tomado decisiones desde su juventud con sus inversiones y tiene una de las empresas pues más poderosas en temas de inversión. Tenemos a Ray Dalio, que es otro tipo de inversionista, un poquito más mesurado y mezclado. Tenemos a John Bogle, que es el padre de la inversión indizada o pasiva. Tenemos a Jim Simons, que es un inversionista que ha generado rendimientos en porcentajes superiores a Warren Buffett, pero en tiempo Warren Buffett le gana. Entonces, el efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo de Warren Buffett ha sido superior. También tenemos una dama que ha participado, que se habla ahorita mucho de ella, que es Cathie Wood, que hace inversiones, y la nueva ola de inversionistas, que es Chamath, que hace inversiones con altos rendimientos y busca también temas de beneficio social. Entonces, están también los padres de las inversiones, como Benjamin Graham, está Peter Lynch o también David Swensen. Muy bien, con este panorama global, hay una pirámide que se conoce, la pirámide de Maslow, ¿sí? Que hacía la jerarquía de necesidades y motivaciones humanas. Esto es una teoría que surgió en 1943, que habla que yo primero necesito cubrir mis necesidades fisiológicas, después mis necesidades de seguridad, después de afiliación, de reconocimiento y autorrealización. Esto lo quiero trasladar a mis finanzas personales. Entonces, ¿cómo debo yo de ver la jerarquía de valores? Primero tengo que cubrir mis necesidades básicas, alimento, transporte, vivienda, mi gasto, mi necesidad para vivir, para después subir a mi seguridad financiera, es decir, contar con fondos de emergencia, seguros para los diferentes tipos de eventualidades a las que yo pueda estar sujeto a riesgo.
Después, el tema de afiliación está relacionado con la soberanía patrimonial, es decir, tener patrimonio de inversiones, tener claridad de mi retiro para finalmente tener en mi etapa de reconocimiento mi cosecha de libertad financiera, y la autorrealización, que está vinculado con el tipo de legado o sucesión que voy a hacer del manejo inteligente y de la mayordomía adecuada de los recursos que fui capaz de generar o de recibir y multiplicar. Hay un ilustrador que me gusta mucho, que les quiero compartir estos tres ilustraciones que tiene, que lo podemos hacer como una analogía con las finanzas, ¿verdad? Entonces vemos por aquí unas personas que están subiendo una pendiente y le dice, la constancia me da miedo. Y le contesta el otro que va adelante de él, sí te puede dar miedo ser disciplinado, hacer un presupuesto, educar financieramente, pero te va a dar resultados. Entonces yo en mis finanzas personales tengo que buscar resultados. Después tenemos esta imagen que dice día tras día tras día, es decir, mis días son de 24 horas, pero si yo soy consistente con mis decisiones día tras día tras día, ¿qué va a suceder? Voy a conseguir lo que yo estoy buscando. Y tenemos por aquí esta persona que dice el superpoder de hacer un poco todos los días. Si yo empiezo el día de hoy, ¿cuándo es el mejor momento para tomar conciencia de y responsabilidad de mis decisiones financieras? Es hoy, porque hoy es con lo que cuento. Y dice por aquí también Warren Buffett, no es necesario ser más inteligente que el resto de la gente, es necesario ser más disciplinado. Y bueno, cierro con esta frase de Stephen Covey, que se oye un poco rebuscada, pero si la razonamos despacito, nos deja algo sembrado, donde dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Entonces, lo que para ti sea lo más importante es lo que te debe de motivar al tipo de decisiones que vas a tomar, que te lleven al éxito. Muy bien. Y bueno, con esto termino la exposición. Uy, Vanessa, muchísimas gracias. Un tema por demás siempre muy completo. Hablar de finanzas personales es hablar de muchísimas cosas. A quienes nos están viendo hoy lunes, les recuerdo, del lado derecho tienen un panel para que puedan escribir todas sus preguntas. Nosotros con mucho gusto se las vamos a contestar en la semana a vuelta de correo desde la dirección de educacionfinanciera@actinver.com.mx. Ahí también luego nos pueden escribir si quieren. Con muchísimo gusto les vamos a estar contestando. Vanessa, de tu exposición, fíjate que me salen muchísimos comentarios, algunas inclusive dudas que me gustaría ver contigo si nos las puedes aclarar. Fíjate, me gusta mucho la parte como pones la Afore. Ya en el programa hemos tocado muchas veces el tema de la Afore. Es de cierta manera un ahorro obligatorio, peor es nada, ¿verdad? Pero sabemos también que la Afore pues, no te va a cubrir arriba del 24 o 26% de tu último salario. Entonces traes ahí un déficit muy grande para que puedas mantener tu nivel de vida conforme pues ahora sea, cuando te retires, ¿no? Cuando llegue ese momento de retiro, pues vas a tener un problema muy fuerte, por lo menos 75% de tus ingresos, ¿no? Entonces, yo invito a todo el público a que haga el esfuerzo un mes, de lo que reciban el mes que entra, quítenle el 75% y nada más vivan con el 25%, ¿no? A ver cómo les va. ¿Por qué lo menciono? Porque sí, tú lo dijiste claramente, o sea, hay que hacer un presupuesto y hay que ver por nuestro futuro, ¿no? Y hay que ver por nuestro futuro hoy. Mucha gente también nos ha preguntado y nos dice, es que yo ya estoy muy grande para empezar a ahorrar. No, yo no creo que haya ninguna edad para empezar, ¿no? Yo creo que en cualquier momento debes empezar. Y en ese sentido, sí, tenemos la Afore,
pero tenemos los planes de retiro, los PPRs, que nos permiten un ahorro de largo plazo con una deducción fiscal en este año. Y yo creo que la gente no lo está aprovechando. Como finanzas personales, una inversión así como que la gente dice, no, pues ¿cómo voy a ahorrar de aquí a que tengas 75? ¿No? Ahí déjenme decirles que lo único inevitable es de que nos vamos a ser viejitos todos, les guste o no, ¿no? Dinero y salud no son negociables. Esos van a tener un impacto. Es un tema de disciplina, la capacidad de postergar la recompensa. O sea, así como podemos tomar decisiones disciplinadas en nuestra salud, así debe de ser también con nuestra economía. Tener la capacidad de postergar la recompensa o en mi idioma, pues de vengar, ¿verdad? El saber que en el futuro es mayor lo que voy a recibir por el sacrificio que estoy dispuesto a hacer hoy. Pero eso en mi percepción, eso es hasta que a una persona le queda claro que quiere hacerse responsable de su vida y empieza a buscar alternativas. Con tus palabras, retomando tu comentario, que me encantó, eso de responsabilidad, asumamos la responsabilidad, ¿no? Así es. También lo hemos dicho muchas veces en el programa, ya no estamos en la época de endilgar la responsabilidad de cuando yo sea viejito a mis hijos, o sea, ellos van a tener muchos problemas y no se vale. Con tus palabras. Respecto a eso, cuando yo comparto de temas de finanzas personales, más allá de verlo como un temor, de decir, ¿qué va a pasar cuando sea viejito? Va a ser 24-30%, es ahorita estoy teniendo un capital intelectual, una capacidad de ser eficiente con el uso de los recursos. Es decir, es una oportunidad para crecer algo. ¿Por qué no voy a buscar la alternativa de crecimiento? Más que verlo como una protección, es empoderarte y decir, wow, aparte de hacer las cosas o generar recursos a través de mi trabajo, tengo esta otra vía, es decir, empoderarte y saber que tú puedes tomar las riendas del uso adecuado de los recursos. Entonces, cambia la perspectiva de no verlo como un temor. Así como cuando, algo muy burdo, ¿verdad? Hago un pastel y quiero darles a todos mi pastel porque aprendí a hacer algo que no sabía hacer antes. Bueno, hacer un uso eficiente de las finanzas tiene beneficios y repercusiones, tanto individuales como colectivos. Entonces, es como como empoderarse, como saber que hay algo más allá. Y tú lo mencionas correctamente, miedo. La gente le tiene miedo a invertir. Dicen que la bolsa, por ejemplo, que la gráfica que pusiste, ¿no? Que luego les digo yo, no es mi electro, es la bolsa, ¿no? Porque creen que es mi electrocardiograma de la semana pasada. No es. Dicen la bolsa es una feria o para invertir hay que saber muchísimo o solamente es para millonarios. Son mitos y ahorita tocamos ese punto de la condición emocional de hablar del dinero. Pero antes de llegar a ese punto me gustaría preguntarte, juntando tus dos comentarios, la gente tiene miedo, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para dar ese paso? Y otro, la gente tiene que ser responsable y sin embargo no lo es. Con tus palabras, ¿cómo podrías así como invitar a la gente a que dé ese paso, a que no tenga miedo? Primero, romper paradigmas. Decir, quiero saber qué más hay. Segundo, ir haciendo cambios paulatinos. No es binario. Las decisiones financieras no son binarios. No son, o los tengo el dinero debajo del colchón comiéndose la inflación, o me lo juego todo en trading y a ver cómo me va y gano todo y pierdo todo. No, hay muchos grises en medio y es conocer esos grises. Y esos grises es la manera en la que yo empiezo a generar mezclas de mis recursos. Muchas veces el beneficio no es tanto en qué invertí, sino cuánto invertí en cada uno de las posibilidades que les mostraba en la gráfica, de lo de menos riesgo, riesgo intermedio y riesgo superior.
Entonces, ¿cómo considero yo es? Mete un piecito en el río de las inversiones, cómprate unos CETES para que sepas lo que es el beneficio de postergar la recompensa en una primera etapa. Y después pasas a la siguiente etapa, compras un fondo que te va a dar un rendimiento constante, por eso les mencionaba ahí las diferentes estrategias. Y esto lo que va a generar es que se haga como un escudo financiero donde sabes en qué estás invirtiendo. Es la frase que les ponía Warren Buffett. El riesgo es no saber en qué estás invirtiendo. Entonces, si yo ya sé que estoy dispuesto a asumir cambios en precios, los estoy asumiendo porque estoy esperando un horizonte de tiempo superior. Entonces, ¿cómo viene siendo ir viviendo esos grises? Atreverte a ir pasando las diferentes etapas. Y generalmente la gente que empieza con los temas de inversiones, que tiene claridad de esto, va teniendo más conocimiento y va entendiendo cómo funciona y se le quedan cortas las primeras inversiones. O sea, las primeras formas de inversión se quedan cortas. ¿Por qué? Porque es la educación financiera la que te va a permitir que tú vayas escalando los renglones. Lo que les decía, la constancia da miedo, pero da resultados. No sé si contesto tu pregunta. Perfectamente. Entonces me quedo con la idea de que me tengo que conocer yo como inversionista. Paso número 1, conócete como inversionista. ¿Y cómo me voy a conocer como inversionista? Ok. Primero, partamos de la base de no poner todos los huevos en la misma canasta. Así es. Diversifica. Y veas probando, ¿no? Como con montos cortos, primero, con montos cortos. Sí, métete en fondo de deuda y ve cómo funciona. Y si te gusta, métete un poquito a uno de renta variable, ¿no? En ese sentido, bueno, Actinver tenemos un montonal de fondos, ¿no? Tenemos de deuda, de renta variable, tenemos de planes de vida, tenemos de retiro, inclusive tenemos temáticos, ¿no? Que lo pusiste ahí en la curva hasta arriba, ¿no? Tenemos uno que invierte en empresas de salud, otro que invierte en empresas tecnológicas, de todo. Entonces, me gusta tu acercamiento. O sea, ¿qué le podemos decir al público? ¿Sabes qué? Invierte un poquito y pruébalo. Y si te gusta, bueno, pues así vas haciendo un portafolio diversificado, ¿no? ¿En qué momento vas a saber si lo pruebas o no? Bueno, desde mi perspectiva, pues, si mis inversiones me dejan dormir tranquilo, pues yo creo que sí son para mí, ¿no? Si ando todo el día viendo la bolsa y así como chinche pulgosa que anda brincando y brincando, pues, si la bolsa bajó, si la bolsa subió, si no es que creo que no es para nosotros. Y yo creo que ahí, y voy a ligar con lo que tú decías, hablar del dinero. ¿Por qué crees que no hablamos del dinero? Es una cuestión de cultura, es una cuestión cultural. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos hablar? El volumen de inversionistas en México es muy chiquito con respecto a Estados Unidos. Creo yo que culturalmente el tema del fracaso es que nadie se puede dar cuenta que me equivoco o invertí y perdí todo, que en realidad no has perdido mientras no hayas vendido, ¿verdad? Estamos hablando de ahí de minusvalías o plusvalías, pero bueno, los que se quedan con inquietudes de estos temas lo van a ir digiriendo un poquito más adelante. Es el temor al fracaso. Mientras, y como tengo miedo de equivocarme, no lo platico. En Estados Unidos es mucho más abierto. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente quiera invertir. Ahora, estamos viviendo una etapa en México de una democratización, de una posibilidad de tener acceso a inversiones a través de instituciones como Actinver, donde quizá yo pensaba que requería muchos recursos. ¿Por qué? Porque regreso a mi punto del mapa monetario, porque yo de niño escuchaba o porque cuando a mí me dijeron, pero no, las etapas cambian. Entonces, hay acercamientos y alternativas que es cuestión de dedicarle un tiempo a saber qué más puedo aprender, ¿qué dimensión del dinero estoy dejando fuera, de la administración del dinero estoy dejando fuera por desconocimiento?
Y quizá hay alternativas. Entonces, yo debo de aprender de lo que tú nos estás diciendo. Yo tengo que hablar de dinero. Obviamente no voy a hablar con cualquiera, se trata de eso. Pero yo debo de ser transparente. No jugar al ensarapado, ¿no? Yo debo ser transparente, yo debo de hablar de dinero con mi pareja o con mis papás si no tengo, y sobre todo yo debo hablar de dinero con mis hijos, debo de enseñarles a mis hijos a que el dinero, ¿cómo lo dijiste? El dinero es un medio, ¿no? Porque luego escuchamos por ahí, ay, el dinero es malo, el dinero corrompe, y la presentación me encantó, ¿cómo empezaste la presentación? El dinero es un medio simplemente para alcanzar para algo más grande. Algo, ¿verdad? Para algo más grande. Me encantó como lo pusiste. Entonces tenemos que hablar de dinero, ¿no? Tenemos que tener esa libertad de poder. Ahora, si tenemos miedo o vergüenza por las circunstancias, los gráficos que les presento de Banjico hablan con claridad de los niveles de endeudamiento. Es importante buscar alternativas para resolverlo, buscar mentoría, acercarse a instituciones como ustedes que te ayuden a darle un seguimiento. Yo sé que todos tenemos diferentes habilidades y destrezas y quizá hay gente que es muy bueno en áreas creativas, en áreas sociales, y la parte cuantitativa de ver numeritos, gráficas, porcientos, no sea pues que se ponen nerviosos de hablar de esto. Entonces busca a alguien que en tu idioma entiende, te sepa transmitir lo que estás buscando. Entonces para mí el mentoreo es de las partes más importantes. Y ahorita está en boga el que se está hablando, las nuevas generaciones están hablando con más libertad de los temas financieros, están hablando con más libertad. O sea, tú sientes que los ruquitos como yo tenemos más... Como nosotros. Estamos un poquito más maleados, pero los jóvenes ya hablan más de dinero. Sí, es un tema antropológico, lo que te decía, el tipo de generación. Nosotros quizá vivimos una juventud en un pico del sistema diferente a lo aplanado que han tenido las nuevas generaciones. Entonces, los idiomas, hablar del dinero tienes que tomar en cuenta bajo qué contexto está viendo la otra persona, porque es el mismo billete de 100 pesos, pero le costó diferente a la persona generar el billete, o tiene que usar el billete en cosas diferentes entre uno y otro. Entonces, ese es el punto, que tenemos que contextualizar a partir de dónde está la persona hablando del dinero. Pero por favor, ya no me enseñes el billete, porque cuando enseñaste el cochinito en 4 y sacaste el billete, yo dije, no lo rompas. No, era solo la idea, Estamos claros, necesitamos objetivos y metas. Necesitamos diversificar, necesitamos conocernos como inversionistas y necesitamos atrevernos desde hoy, ¿no? Y atrevernos. Dar ese primer paso. En cuestión de presupuesto, yo difiero un poquito con con el orden que tú lo pusiste. Okay. Usualmente yo invito a la gente a que su presupuesto, el primer gasto que tienen que hacer se llama ahorro. Primero ahorra un poquito, ¿no? Porque en la experiencia yo lo he visto. Sí, ese elemento lo iba a mencionar en la exposición. Los puse el orden en el que los puse no significan el orden cronológico de hacer el recurso. Si yo me espero a después de gastar, invertir, eso nunca va a pasar, porque nunca voy a terminar de tener alternativas donde gastar. Dicen por ahí que los recursos son limitados y las necesidades y caprichos son ilimitadas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es separar lo que requiero para mi plan de largo plazo, que es mi inversión, lo que requiero para el corto plazo, que es mi ahorro. Si quiero compartir, que eso genera siempre un poco de controversia, pero si quiero compartir, y después gasta. Ese es el último.
Sí, yo creo que sí. Controlar el gasto definitivamente es una necesidad ahora de en la que debemos de trabajar Sí. todos, ¿no? Porque no creo que haya nadie exento de querer gastar, ¿no? Yo creo que es muy válido el poder decir, ¿no? Eh, tienes que ahorrar. Y a lo mejor ahorita, como lo mencionabas, para las generaciones jóvenes, sí tienen que ahorrar hacia un futuro, hacia su retiro. Que a lo mejor dicen, no, hombre, me falta mucho. A ver, yo les diría a ellos, y corrígeme si estoy equivocado, les diría, a ver, una parte ponla para tu ahorro, para el retiro, pero la otra parte a lo mejor ponla con metas más cortas, ¿no? A lo mejor te quieres ir de viaje el año que entra, o a lo mejor estás en la época de que te vas a casar, o a lo mejor ya tienes a los hijos y no sé, que quieres hacerles una fiesta, yo creo que cuando hablamos de objetivos y metas no es uno. Yo creo que es todo un abanico a diferentes plazos. Y el ejemplo que tú pusiste del cochinito partido en cuatro, no el billete de 100 pesos, el cochinito. Sí. El cochinito partido en cuatro, yo creo que es lo que debemos de quedarnos. Tenemos que quedar con la idea de que hablar de objetivos y metas en plural es lo importante y tú irlos alcanzando, ¿no? Hay unos que te van a llevar más tiempo, como puede ser el enganche de una casa, pero hay otros que te van a llevar menos, ¿no? ¿Cómo hacer, cómo decirle al público, cómo hacer esa planeación o por dónde empezar a planear eso? Em, como mostraba la línea del tiempo. Si yo me veo, si yo en el día de hoy, puede haber una persona que diga, yo en 5 años me veo sin deudas. Alguien puede decir, yo en 5 años me veo con el enganche de una casa. O alguien puede, si me explico, o sea, a partir de qué momento de tu vida quieres que tus recursos sean para el futuro, en lugar de una hipoteca de cosas del pasado. Hay un momento en el que debes de elegir darle la vuelta. Es decir, que yo pueda planear que el dinero que me llegue no sea para pagar lo que gasté, lo que tarjeteé. Que el dinero que llegue yo viva con la libertad de decir tanto para cada uno de los elementos del cochinito, ¿verdad? Entonces, para eso, pues a lo mejor a quienes les va a tomar 3 meses, 6 meses, 2 años salir de esos temas o tener creatividad de aumentar sus formas de generar ingresos. Y para mí esa es la parte medular de las inversiones. Es que a veces las vemos como para en el futuro. No, yo estoy con algo que yo ya generé de recurso a través de mi trabajo. Estoy generando más recursos, estoy generando una segunda vía de ingresos en mi vida, únicamente por haber tomado la decisión inteligente de no consumir algo, sino montarlo en algo que me va a generar beneficios. Es cuando cae el 20 de ese elemento en la persona, es donde uno ya dice, entonces no nada más el dinero llega cada día 15 o cada día 30. El dinero puede llegar mensualmente en mi dividendo o puede llegar a través de un cambio de precio de acción sobre algo que yo por inercia gastaba y ahora resulta que se me está haciendo el interés compuesto, es decir, se me están capitalizando los beneficios únicamente por haberme atrevido a tomar una decisión financiera inteligente en un punto de mi vida. Entonces tenemos que cambiar el concepto de la bola de nieve. Yo no quiero que mis deudas, como tú decías, la tarjeta, ¿no? Andar tarjeteando. Yo no quiero que la deuda de mi tarjeta de crédito se vuelva una bola de nieve. Lo que yo quiero que se vuelva una bola de nieve es mi inversión. Mi inversión. O sea, el interés compuesto va a funcionar y el interés compuesto es lo que tú pongas va a crecer. ¿Qué vas a poner? ¿Deudas o ingresos? No, yo prefiero ahorro e ingresos. Yo prefiero inversión. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que crezca? ¿La deuda o la inversión? Pues la inversión. Claro. Entonces, ¿de qué lado? Y de un lado estás, o del que debe o del que invierte. Entre más pronto decidas estar del lado del que invierte, más inteligente va a ser el manejo de tus recursos.
Entonces, Es decir, para quitarme de deudas, debo de pagar más. Va a haber una etapa, si una persona dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener hipotecados mis ingresos futuros, es decir, que lo que vengas, el dinero que me va a caer va a ser para pagar meses sin intereses, etcétera, etcétera. Va a haber una etapa en la que exclusivamente es algo de la metodología de las que les muestro ahí de Dave Ramsey en la primera parte, donde te vas a abocar a resolver ese problema, que quizá dependiendo del tamaño del problema, vemos que bimestralmente son 400 mil millones de pesos de pagos de tarjetas de crédito en México, ¿verdad? Te va a tomar un tiempo. A lo mejor alguien lo va a querer acelerado o alguien lo va a querer hacer paulatino, pero saber que ya vas en un mapa. El asunto es saber que ya hay un mapa por el cual estás transitando de lo que quieres resolver. ¿Para qué? Para después tener esa libertad financiera de que se estén generando ingresos sobre los ingresos que te costó a ti generar. Porque de un punto llegan tus primeros ingresos. Tus primeros flujos vienen del fruto de tu trabajo. Ahora, ese fruto de tu trabajo tú tienes que ser lo suficientemente diligente en el manejo de ellos. ¿Para qué? Para que esos crezcan. Bueno, entonces ya tenemos un poquito de tiempo encima, pero entonces así como para cerrar un poquito nada más, me tengo que conocer a mí mismo como inversionista. Sí. Tengo que animarme a dar el primer paso, ¿no? Me acerco a mi asesor financiero, ¿no? Para que me oriente, para que me guíe, sí. ¿No? Si yo no soy muy ducho con los números, como dices, a lo mejor yo soy más artístico, soy más visual, los números como que no me encantan. Acércate a tu asesor financiero y, por el amor de Dios, controla tu gasto. Así es. Con eso me puedo quedar. Posterga la recompensa. Porque perfecto. va a venir la recompensa, pero entre más se tarde, más jugosa va a ser. Mejor. Hay que hacer una bola de nieve de inversiones. En la inversión trabajo. Entonces, digamos, lo que hay que lograr es hacer que mi dinero trabaje para mí y no yo para el dinero. Para él. Así es. Ay, Vanessa, pues te agradezco muchísimo la visita aquí en el programa. Ya tenemos el tiempo encima. Regálanos unas últimas palabras. ¿Qué le puedes tú decir al público? Cuéntame. Muchas gracias, Luis. Pues muy agradecida y un privilegio compartir aquí con ustedes esta información que espero que les siembre la curiosidad, ¿sí? De saber que hay otras formas de generar beneficios y que la formación y la educación financiera siempre paga bien, siempre te va a dejar algo superior a de donde tú estabas en la parte inicial. Entonces, atrévanse a hacer algo diferente, atrévanse a conocer. Al día de hoy no conozco ningún inversionista que una vez que conoció quiera salirse. Al contrario, se dan cuenta que ahí hay oportunidades. Muchas gracias. Vanessa, pues te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Les recuerdo, estamos en época de inscripciones al reto. Métanse, inscríbanse. Es una extraordinaria forma de poner en práctica lo que Vanessa nos contó hoy, cómo aprender a invertir precisamente nuestro dinero, hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Yo soy Luis Moyano, les agradezco muchísimo la visita al programa. Esto fue Encuentros Conocimiento. Muy buenas tardes, nos vemos el lunes que entra, puntualmente, cada semana. Gracias a todos, buenas tardes.